Muy bien. Bueno, de lo que hoy vamos a hablar es de cuestiones básicas, técnicas e incluso historiográficas, como para detenernos un poco en lo que es el análisis del lenguaje audiovisual. Entonces, para eso lo que voy a hacer es compartir este Power. Avísenme si se ve. ¿Se ve? Sí, profe, ahí está. Excelente. Bueno, ¿cómo hemos utilizado nosotros el lenguaje audiovisual o específicamente el lenguaje cinematográfico para estas clases? Y un poco esto de esta interrelación o esta interdisciplina de la que habíamos hablado en la primera clase, que era, bueno, ¿de qué se trata esto de qué es? ¿Qué corcho es, no? De cine, derecho y sociedad. Bueno, entonces vamos a centrarnos ahora específicamente en lo que es la construcción de sentido a partir del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico, en definitiva, no ha sido construido para un análisis sociojurídico, ni para que impacte en la sociedad, ni nada, sino que es una manifestación artística, es una manifestación técnica, fue en su momento como un avance tecnológico. Se dieron cuenta de que por la persistencia retiniana, es decir, que nosotros tenemos, cuando vemos una imagen, se nos queda grabado, digamos, en la retina unos segundos para que después nos queden se puedan evocar esas imágenes. Entonces, por la persistencia retiniana, por este fenómeno de nuestro organismo, es que existe el cine. Entonces, a ver si acá. Vamos a ver de qué está hecho el cine, ¿sí? Esto lo voy a ocultar porque creo que no tiene mucho sentido. Bueno, ¿de qué está hecho el cine? El cine es una obra colectiva, no se puede trabajar en cine como se puede trabajar a veces en literatura cuando una persona escribe por sí sola o alguien pinta, sino que es una obra colectiva que necesita de mucha gente, que por ahí una sola persona sí puede ser el guionista, el director, el productor, pero sí se va a tener que nutrir de profesiones auxiliares, en este caso, o profesiones independientes como por ejemplo la fotografía. Entonces ahí podemos mencionar en primer lugar lo que se hace es el guión, la elaboración del guión, que está más relacionado a la literatura que a otras artes, y es que el texto en que aparece lo que más tarde compondrá el film objeto de realización. Es el argumento desarrollado de una película con indicaciones de acción, cambios de escena, diálogo y sonido. Después va a estar el director, que ese guión, que parte como de la literatura, parte como de la escritura, va a empezar a escribir con imágenes, con imagen y con sonido, es decir, va a transformar ese guión, esas letras, a la imagen y al sonido. El montaje o edición también es una cosa sumamente importante, porque en realidad es lo que define al cine, es la yuxtaposición de los trozos de la película, ¿no es cierto?, los fragmentos de la película, en que el cine está grafiada, digamos, está descrita la toma. Ya vamos a ver de qué se trata la toma, para obtener un concepto de distinta cualidad. Y después todo el resto de las características que hacen a una película y que van a tener que ver con las otras profesiones, como los iluminadores, los vestuaristas. El tema de la moda, del diseño, es comunicación, comunica todo el tiempo, ¿sí? Entonces también es importante, ¿no es cierto?, la elección del vestuario, de los decorados, del color que se le va a imprimir a la película, el color de la fotografía, los actores, el tono de los actores. Es decir, vimos lo importante es amar que las actuaciones no sé si sobreactuadas, yo les llamo sobreactuadas, pero sí son intensas las actuaciones. O a diferencia del Decálogo, cuando vimos las películas del Decálogo, que son como más minimalistas. Y el sonido, por supuesto, que el sonido va a ir de la mano de la música, sobre todo. Bueno, todo esto
lo compone el cine. Todo esto es lenguaje audiovisual. ¿Cómo va a trabajar también el lenguaje audiovisual? Va a trabajar con metáforas. Es decir, si bien acá vamos a diferenciar, ¿no? Puede haber películas en donde prácticamente no haya metáforas y sea todo literal. Bueno, en ese caso posiblemente no nos quede mucho el recuerdo de esa película, simplemente veamos la película en un cine, comamos pochoclo, la vemos y nos volvemos a nuestras casas. Pero por lo general el concepto de cine, en tanto arte o manifestación artística, tiene metáforas, porque en realidad nada está librado al azar, todo está hecho con una intencionalidad, ¿sí? Estos guionistas, este director, el montajista también, el montajista tiene mucho de criterio propio, ¿sí? Que habla todo el tiempo, está en constante diálogo con el director. Todos ellos van a tener una intencionalidad a la hora de filmar, es decir, van a elegir desde dónde me coloco para filmar, no sé, un edificio, desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde abajo, es decir, todo tiene un sentido. Nada es ingenuo, lo que nosotros vemos no es que, bueno, le salió así al director. En algunos casos y al principio, cuando se estaba empezando a experimentar con el cine, posiblemente se haya hecho un poco de casualidad o con ensayo y error o descubriendo las potencialidades del cine. Pero hoy en día prácticamente no se puede hablar de eso, sino que se tiene que hablar de un cine hecho a raíz de metáforas. Las metáforas pueden ser plásticas, ¿sí? ¿Qué significan las metáforas? Bueno, contar algo, se quiere contar una idea, se quiere contar un pensamiento, se quiere contar, vamos a suponer, la corrupción de un sistema, la corrupción de un país en un sistema corrupto, y entonces vamos a utilizar metáforas. Y ahí va a aparecer, por ejemplo, la relación del cine con el cómic, ¿no? En Batman, que habla de esta ciudad gótica que es absolutamente corrupta y que entonces tiene que aparecer un justiciero que ayuda, digamos, a la comunidad de la ciudad gótica porque hay una corrupción, toda la ciudad está corrupta y los policías están comprados y las autoridades también, etc. Entonces, a partir de ahí ya hay una gran metáfora para hablar de la corrupción de algunos sistemas políticos. Entonces, vamos a tener ahí metáforas plásticas que tiene que ver con las imágenes. Una imagen que me muestre, vamos a suponer, un animal muerto, va a ser posiblemente, de acuerdo al contexto y en el entorno en donde nos estemos situando en el momento de la historia, la metáfora de un sacrificio posiblemente, o de de una persona que haya muerto. Eso será una metáfora. Una metáfora dramática en donde no literalmente, ¿sí?, va a explicar el argumento, pero no lo va a hacer en forma literal. Y la metáfora ideológica es aquella en la que ya necesita, ¿sí?, completarlo el espectador. Es decir, acá ya la idea del director, la idea de la obra en sí, excede a la obra en sí. Yo le voy a dar el sentido o la interpretación que me resuene más, por decirlo de alguna manera. Ya brota de la conciencia del espectador. Lo que me está queriendo decir es tal cosa. Y a lo mejor en el director no es lo que me está queriendo decir es eso. Solamente que nosotros le damos la valoración que nos llega dependiendo de nuestros estados de ánimo, el momento en el que estemos trabajando con algo, con algún tema y demás. Humberto Eco habla de tres lecturas que le podemos hacer a la obra cinematográfica. La primera lectura es la intentio autoris, es decir, la intención del director. En este caso, por lo general, es el director. En otros casos, bueno, es más discutible, es más del productor y del director. Bueno, etcétera.
hay una serie de combinaciones, pero digamos del autor de la obra, ¿no? La intención del autor de la obra es, por ejemplo, en Joker, también un poco de denuncia y de crítica social a la sociedad norteamericana. La intención, la intentio pedis, habla Eco, ¿no? Que es la intención de la obra en sí, que a veces se escapa de la intención que tenía el director, que surge de la obra en sí misma, ¿sí? Por ejemplo, Kieslowski cuando hizo el decálogo posiblemente no lo hizo para que tal vez estemos analizando y viendo las distintas vertientes del decálogo, ¿no? Él simplemente lo que quería era expresar lo que en situaciones cotidianas se podían cumplir o incumplir los mandamientos. Bueno, esa es la intención de la obra, ¿no? Que excede la intención del director. Y finalmente, la intención lectoris, que la intención lectoris es la que hace finalmente, termina de completar como en un feedback, ¿no? Como en un canal de comunicación, el espectador. Nosotros somos los que le vamos a dar la última intención, le vamos a dar la última lectura, la última interpretación a la obra. Por eso el cine es arte, porque el cine, un cine elaborado con intencionalidad para el espectador, invita a distintas interpretaciones. Entonces no será tal vez la misma interpretación que yo haga con respecto a la que ustedes hagan y etc. No obstante, a pesar de que el cine es intransferible y a pesar de que cada uno tiene su propia interpretación, se puede, y eso también forma parte del arte del cine, se puede elaborar un discurso en común. Es decir, podemos sentarnos a debatir y a deliberar y a conversar sobre las películas que vimos. Bien, eso en cuanto a las metáforas. Es importante, como yo les decía, que el cine básicamente es imagen y sonido. Entonces, mientras el director escribe con imágenes, a partir del guión realizado desde la escritura, tenemos la música, tenemos el sonido, y que el sonido es sumamente importante porque el cine no es otra cosa también que imagen y sonido. Entonces vamos a tener la música incidental por un lado, que es la que acompaña libremente una escena dramática. Vieron que a veces hay algunas películas que dicen, qué música maravillosa, las de Christopher Nolan, ¿no? Toda la música que compone o que acompaña las imágenes de las películas de Christopher Nolan, como por ejemplo Interestelar, son maravillosas. Bueno, tiene que ver con esto, con la música que se denomina incidental, ¿sí? Que acompaña a esa escena dramática. Y dentro de las músicas vamos a tener a la música diegética, que es la música que va a estar en el mismo argumento. Por ejemplo, cuando un personaje está escuchando un tema, entonces está bailando ese tema. Esa es la música que está dentro de la película y que narra la propia película. Y la extradiegética, que es la contaminación de la imagen, que sería esta música incidental, ¿no es cierto? Esta música que los personajes no la están escuchando, nosotros como espectadores somos los que lo estamos escuchando. Y a su vez también podemos diferenciar a la música empática, que acompaña la misma escena, es decir, si por ejemplo vemos una película de terror y alguien está bajando unas escaleras para ver qué hay en el sótano, bueno, vamos a tener una música extradiegética, ¿no es cierto?, que solo los espectadores la escuchamos, pero una música tenebrosa, lúgubre, oscura. Pero la anempática es aquella que se diferencia y produce la intensificación de la emoción. Es como que la anempática también está hecha en forma intencional y es, si fuese una película de terror cómica, cuando un personaje va bajando al sótano, va escuchando una música o no está escuchando a lo mejor la música, pero nosotros estamos escuchando una música cómica. Entonces vos decís, ¿cómo? En realidad estamos viendo una escena que es un poco lúgubre, escuchando la música de tinte cómico. Bueno, esa es la música anempática, aquella música que en medio que es contradictoria. Y después tenemos el leitmotiv. El leitmotiv
Por lo general es una música que cuando aparece un personaje, aparece la música. En distintos tonos, acordes, en distintos registros, ¿sí? Pero siempre que aparece un personaje, el protagonista o el héroe o el villano, va a aparecer el leitmotiv. Ejemplo, bueno, cuando aparece Darth Vader en las películas de Star Wars, aparece la música anticipándolo que va a aparecer Darth Vader. Ese es el leitmotiv. La música en el cine asemeja a los signos de puntuación. Puede haber una coma, una pequeña, un pequeño, unos segundos de la música, un punto, una música como más prolongada, un punto y aparte, cambiar de música, cambiar de toma, cambiar de escena, de secuencia. La música es a los signos de... La música es al cine como los signos de puntuación a la literatura. Bien, y acá entonces tenemos que volver un poco a las unidades narrativas y contar, bueno, ¿cómo es que se hace el cine? Es decir, empezar desde cero, desde la toma. ¿Qué es la toma? La toma es cuando, incluso en el celular mismo nosotros lo podemos hacer, cuando prendemos, vamos a filmar un videíto para mostrar potrerillos, ¿no? Entonces, bueno, cuando prendemos el celular, ¿sí? Mostramos todo el paisaje de potrerillos y apagamos el celular, nuestra cámara de video, eso es una toma. La toma es la primera unidad y la unidad narrativa más básica, que es cuando se prende y se apaga la cámara. No importa cuánto dure, ¿sí? Lo importante es esa unidad de medida, la toma. Varias tomas pueden formar parte de un plano o no, porque ya lo vamos a ver en un rato, por qué razones que estoy diciendo que puede ser o no. Porque a partir de ahí, la toma, ¿cómo vamos a filmar potrerillos? ¿Desde dónde? ¿Vamos a mostrar el lago o el dique o no vamos a mostrar el dique? ¿O vamos a irnos a la parte de, no sé, del hotel de Potrerillos? ¿Vamos a mostrar el edificio del hotel o vamos a mostrar el edificio y el dique? Es la elección de la posición de la cámara. Entonces, el plano es desde dónde nos vamos a posicionar para mostrar esa toma que queremos hacer, desde cuándo se prende y hasta cuándo se apaga la cámara. Acá, en la elección, hay una elección de idea, hay una elección de intencionalidad de la unidad narrativa. Es decir, no cualquier elección de la posición en la cámara nos va a indicar un estado emocional. Y acá empezamos a hablar de estados emocionales. Porque el cine, a diferencia de, por ejemplo, la literatura, que apunta a lo abstracto, la literatura apunta a la imaginación. Yo a algunos leo, no sé, para hablar de registros, de los mismos registros, ¿no? A Harry Potter, ¿sí? Entonces me imagino Harry Potter con los lentes, con la bufanda y demás, me lo imagino. Y después lo que elaboro es abstracción. Pero en el cine lo que voy a elaborar es emoción en el momento. Lo primero que me va a llegar a la mente es la emoción, la imagen. Porque veo a Harry Potter de cuerpo y alma, digamos, en carne y hueso. Entonces va a aparecer con los anteojitos, el actor, ¿no es cierto?, con la bufanda, con los colores, etc. Entonces, a partir de acá, recomendación, nunca decir, esto es algo que me suele indignar, por eso lo digo siempre, nunca decir me gustó más el libro que la película, porque no tienen nada que ver un registro de otro. El cine o el lenguaje audiovisual se asemeja más a la música, se asemeja más al proceso musical, que va a la emoción, impacta en la emoción, mientras que la literatura va a la abstracción. Entonces no tienen nada que ver. Es una obra cinematográfica que se basa en un libro, es algo que es como adaptable, ¿sí? Pero no es de inspiración libre, es de libre interpretación del director. Entonces,
nunca lo comparen. Si les gustó más el libro, bueno, y saben que les suele gustar más el libro que otra cosa, directamente no vean la película. O traten de saber que van a ver otra cosa diferente, es otra obra distinta, es otro resultado diferente. Bien, entonces después vamos a tener la escena, que es el conjunto de planos que fuimos eligiendo. Vamos a tener la escena en donde mostramos el edificio del Hotel de Potrerillos, vamos a tener la escena en donde mostramos el dique Potrerillos, vamos a tener la escena en donde mostramos, no sé, el camino de la ruta, etc. Entonces, un plano más otro plano más otro plano, vamos a configurar lo que es la escena. Y después el conjunto de escenas hacen una secuencia, ¿sí? Entonces acá vamos a poder empezar a hablar un poco de semiología o de semiótica, ¿no es cierto?, en los sintagmas, como si la película tuviese capítulos literarios, ¿sí? No vamos a comparar la literatura, ya dijimos que no la vamos a comparar a la literatura, pero no obstante ello, podemos, en este caso, compararlo, a pesar de que las comparaciones son odiosas, como para que se tengan una idea. Entonces, el conjunto de escenas hacen una secuencia. Y después tenemos el caso particular del plano secuencia, en donde tenemos una toma, una sola toma, porque vamos a prender la cámara, vamos a haber previamente elegido los planos, ¿sí? Entonces ya sabemos qué planos son los que vamos a tomar, y vamos a hacer toda una escena y no vamos a parar de hacer la escena hasta que apaguemos la cámara. Ese es el plano secuencia. Hay películas que se han hecho con plano secuencia falso, es decir, la sensación de que está hecho con un plano secuencia falso, como por ejemplo la película La soga de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, o un plano secuencia verdadero, El arca rusa. La película El arca rusa necesitó también de mucho ensayo previo para que una vez que el director prendiera la cámara, filmara todo y apagara la cámara, y eso es de una sola vez. O sea, no se hacen escenas alternativas o tomas alternativas, o se eligen después las tomas o las escenas para la finalización de la película, sino que se apagó la cámara y eso es lo que obtuvieron, es lo que fue. Y ese es un plano secuencia. Puede haber un solo plano secuencia o varios planos secuencias dentro de una película. Bien, y acá tenemos los conceptos más básicos para tener en cuenta, que tiene que ver con desde dónde, cómo vamos a elegir la posición de la cámara, como dijimos, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos o ponemos la cámara en solo el rostro, en este caso de la niña que está corriendo, ¿sí? Si solo vamos a ponerlo en esta parte de la cara, vamos a tener un primerísimo primer plano. Un primer plano en donde acá ya nos alejamos un poco más y lo vamos a tener y vamos a mostrar los hombros de la nena. No solo la cara, sino los hombros de la niña. Y además, esta sensación, tanto del primerísimo primer plano como del primer plano, lo que nos da es cercanía, intimidad, intimismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder ver las emociones de la persona. Vamos a poder vislumbrar, bueno, qué es lo que incluso está sintiendo, está pensando, o vamos a interpretar como espectadores qué es lo que está sintiendo o pensando. Después vamos a tener el plano medio, que el plano medio es esta parte de los hombros, ¿sí? Y hasta llegar al pecho, ¿sí? Este es el plano medio, el medio corto. Y el medio es hasta la cintura. Después vamos a tener este plano detalle, por ejemplo, la mano, o un ojo, por ejemplo, o una parte del pelo. Ese es el plano detalle. O si quisiéramos mostrar la pelota que lleva corriendo, ¿sí? O uno de los zapatos, para mostrar tal vez, no sé, esta persona es rica, pobre, tiene los zapatos desgastados, tiene zapatos nuevos, etc. Para indicarnos, para describirnos algo. Después vamos a tener el plano americano, que es de las rodillas para arriba. Entonces vamos a mostrar, y nos va a faltar la muestra, ¿no es cierto?, de estas
de esta parte, de la pantorrilla y todo el resto del cuerpo, del cuerpo humano. Si mostramos desde los pies en adelante, el plano es entero. Y un plano conjunto es la chica, ¿no es cierto?, corriendo y mostrando el entorno. Vemos que está en un corriendo, digamos, como en una cancha, en un espacio como más libre, ¿no es cierto?, no adentro, sino afuera. Y también vamos a tener el plano general, que el plano general es mostrar, por ejemplo, un edificio, mostrar que es más descriptivo, no es tan emocional. El primer plano es uno de los más emocionales, el plano detalle también, y el plano general, como para describir a la persona y decir, bueno, bien, están filmando en Potrerillos, mostrar el dique, ¿no? Esa es la diferencia, es decir, cuanto más nos acerquemos, más nos vamos a acercar a las emociones, y cuanto más nos alejemos, vamos a mostrar a describir una situación, ya un poco más alejados, como hacemos incluso en la metodología de ciencias sociales, ¿no? Que cuanto más nos alejemos de un objeto y lo observemos siempre desde un plano, desde una situación, es que más vamos a describir esa situación. Después hay otras cuestiones a tener en cuenta de dónde acá específicamente vamos a posicionar la cámara, y entonces vamos a tener el contrapicado, que es que vamos a ubicar la cámara abajo. Como verán, bueno, esto es un fotograma de la película El Ciudadano, y la cámara está enfocada para abajo y en forma medio oblicua acá. Pero no importa que sea oblicua, sino que lo que importa es que está colocada desde abajo para mostrar a la persona desde arriba, ¿sí? Este es el contrapicado. Y esto nos va a dar la sensación de magnanimidad, como de magnificencia, de opulencia, de espectacularidad, de grandilocuencia del personaje. Esta persona es importante, pensamos. Esta persona tiene un gran ego, por ejemplo, ¿no? Y lo contrario, para dar sensación de inferioridad, para dar sensación como de, hasta por momentos, dependiendo de cómo sea el picado, ¿sí?, de humillación. Entonces vamos a ubicar la cámara arriba, la colocamos arriba para achicar la figura del personaje, ¿sí? En este caso creo que el fotograma es de la película Sangre Fría. Bien. Los movimientos de cámara, estas eran las posiciones de la cámara. Hasta ahí habíamos visto posiciones de la cámara. En los movimientos de cámara, la cámara no suele ser fija. Acá tenemos un fotograma de Áñez Bardá. Esta es la directora Áñez Bardá con su cámara filmando una película. Bien, la cámara, por lo general, se mueve de dos maneras: en forma panorámica o como traveling. Si es panorámica, la podemos mover con un eje, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Esos son los movimientos de la cámara panorámica. Y en el traveling, por lo general, solemos colocarlos en unos rieles a la cámara para mover la cámara, ¿sí? Y entonces mostrar una persona corriendo y acompañar a la persona que está corriendo, ¿sí? La cámara ya se mueve un poquito más. Y en el encuadre, si tomamos esta fotografía como encuadre, vamos a encontrar el campo es todo lo que vemos de la fotografía. En el caso de el campo en una imagen cinematográfica, es lo que estamos viendo. Vemos a Áñez Bardá, vemos la cámara. Ahora, el contracampo es lo que no estamos viendo. Bueno, ¿qué es lo que está filmando Áñez Bardá? ¿A quién está apuntando? ¿Qué es lo que está viendo? Vemos que está mirando hacia su izquierda, posiblemente. Bueno, todo lo del contracampo es aquello que no se ve, ¿sí? Sería también el llamado fuera de campo. Y dentro de campo es esto, lo que vemos. En el contracampo es aquello que podemos imaginar. Si vemos una persona en una película de terror que está mirando algo, que se espanta, que grita,
Bueno, imaginamos, pero no muestran a la persona, no muestran qué es lo que está viendo. Imaginamos que lo que está viendo es algo horroroso, pero no lo muestran. Entonces eso es lo en una escena, en una imagen sola, tenemos un campo y un contracampo. En el contracampo también se puede leer. Bien, hasta acá, ¿alguna duda que tengan o algún comentario que me quieran hacer? Celeste, posiblemente vos esto ya lo hayas visto en actuación. ¿Nadie? ¿Me siguen todos? ¿Me quedé sola? ¿Se cortó la...? Profe, sí. A mí me gustaría acotar que, bueno, yo es la primera vez que tengo en contacto como la teoría de la parte del cine y demás, pero todo lo que estás comentando me es como inevitable que se me venga a la cabeza como los claros ejemplos que tiene Breaking Bad, la serie, justamente en relación a las tomas, a la parte de la música, el personaje, toda esa parte como que se me viene muy presente, como que siento que es muy marcado. Bien. Y que se puede trasladar la teoría a la práctica. A la práctica, genial, buenísimo, buenísimo. Sí, Breaking Bad es un excelente ejemplo como para poder graficarlo. Bien, todas esas cuestiones que vimos anteriormente son las cuestiones meramente técnicas, ¿sí? Entonces ahora vamos un poquito a filosofar acerca de las teorías cinematográficas, porque desde que apareció el cine como avance tecnológico, como un avance técnico, aparecen distintos pensadores a justamente elaborar teorías. Entonces vamos a tener la teoría realista, que es la teoría en realidad en la que se considera que el cine puede ser un reflejo de la realidad, es decir, imitación de la realidad. Se puede filmar tal como está en la realidad. Un poco esta teoría ya está medio, cada vez se confirma menos porque, como les decía anteriormente, la elección de un plano, la elección de una cámara, la elección de el color que se va a utilizar en la película, etcétera. Hay un montón de situaciones en las cuales sabemos que no se puede filmar tal cual está en la realidad. Ni siquiera un noticiero filmando en vivo y en directo va a mostrar todo o en forma objetiva. Pero sí se puede hacer una película lo más realista posible. Después vamos a tener la teoría contraria, que es la teoría formalista, sobre todo la de los formalistas rusos, los formativistas, que en realidad decían que lo más importante era la edición o el montaje, ¿sí? Es decir, el montaje es cómo sumamos un plano más otro plano, más una secuencia, más otra secuencia. Es decir, que es una elección como decía yo anteriormente, totalmente deliberada del director. Y tenemos ya una tercera teoría cinematográfica, que es la de la semiótica o semiología, entendida como la ciencia que estudia los signos, ¿sí? El contenido, el continente, el significado, el significante, es decir, hay toda una ciencia que estudia esto. Entonces hay una semiótica del cine con un carácter crítico, ¿no? ¿Qué me quiso decir en esta escena? ¿Hay metáfora? ¿No hay metáfora en esta otra escena? Hay imagen más allá de la imagen, es decir, la semiótica estaría como en la posición intermedia entre la teoría realista y la formalista. Solamente vamos a mencionar los filósofos del cine, es decir, teóricos que se encargaron de estudiar y analizar el cine. Uno de los principales, los que más experimentaron en materia de cine y que descubrieron cosas de las cuales el cine era posible. Bueno, tenemos que mencionar a los formalistas rusos, a la escuela rusa con Eisenstein, de la mano del formalismo, de la mano de la importancia que le da al montaje. Bazin, en su contracara, hablando justamente del realismo y de este complejo de momia. El complejo de momia significa que el ser humano siempre tiene este complejo de momia, que quiere ser inmortalizado de alguna manera, a través de la fotografía, a través del cine, a través de... Ahora, bueno, todos tenemos en esta época en donde prácticamente yo les diría y me animaría a decir que lo que más impera en nuestra sociedad es un complejo de momia, un complejo de
eternalizar momentos, de inmortalizar momentos, y que el lenguaje audiovisual también es lo que impera hoy en día. Es decir, utilizamos el lenguaje audiovisual todo el tiempo. Balázs habla del lenguaje, es como más un semiótico. Barthes es uno de los exponentes más importantes de la semiótica y entonces va a hablar de sintagmas o capítulos. Argent le aplica la Gestalt. Zizek habla de la teoría marxista y de una posición feminista del cine, es decir, que es posible hablar desde una teoría, desde un enfoque marxista. Dentro de un rato lo vamos a ver. Después está una teoría queer que es propia de la comunidad LGBT, más que es, bueno, también podemos filmar cuestiones o situaciones relativas a la comunidad. Y finalmente Umberto Eco también analiza al cine desde su mirada, que un poco la he mencionado, ¿no es cierto? Estas tres lecturas que hacemos cada vez que vemos una película. Entonces, si hablamos de estas dos teorías, ¿no? La teoría formativista o la teoría formalista de Eisenstein, se va a hablar del montaje de atracciones y va a colocar su visión en el montaje. Lo más importante para el cine de Eisenstein va a ser el montaje. ¿Cómo es que editamos una película? Eso va a ser lo más importante. Christopher Nolan, por ejemplo, en nuestros tiempos, es el gran montajista de escenas. Si han visto la trilogía de Batman, van a ver que, por ejemplo, hacia el final de las películas, es todo escena, pasado a escena, en distintos tiempos y lugares, con una música incidental como gloriosa. Bueno, es un poco, Christopher Nolan sigue la línea formativista. Y la teoría realista de Bazin es la que posteriormente va a dar lugar al llamado cine de autor o Nouvelle Vague, que ya lo vamos a ver en un rato. Pero me interesa hablar de la historiografía del cine. Entonces, la historiografía en realidad es el estudio de las causas, ¿no? Que causan que se pueden estudiar desde un enfoque, ¿sí? Poder analizar en un acontecimiento histórico causas y desde qué enfoque es que la vamos a analizar. Bueno, acá también hay una historiografía cinematográfica, que es la disciplina cuyo objeto de estudio está centrado en la historia del cine, ¿sí? La problemática, la posibilidad de los enfoques o distintas escuelas o líneas, etc. Entonces, vamos a hablar de 9 enfoques desde los cuales se puede estudiar la historia del cine o se puede estudiar una película, no necesariamente irnos a la historiografía, ¿no? ¿Desde qué enfoque es el que les vamos a dar? Entonces, uno de ellos va a ser el enfoque estético, ¿sí? Cuyo máximo teórico va a ser Robert Allen, que va a decir, bueno, una película es un hecho artístico que trasciende el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una estética. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es un hecho artístico? Y un hecho artístico puede ser mutable en el tiempo y en la cultura, ¿sí? Entonces, la obra de arte va a ser estética como obra de arte con un valor incuestionable. Y la idea de este enfoque estético es que la película va a ser incuestionable en todo tiempo, en todo lugar, antes, ahora, durante y después, cuando se filmó y siempre. Y acá tenemos el afiche de el acorazado Potemkin, o Potiemkin en realidad, que es como una de las primeras películas que dio lugar a esta teoría del montaje, ¿sí? Dirigida por Sergei Eisenstein. Este enfoque es más bien estático, porque es como que se va a considerar una obra de arte una película, en las otras no, y va a ser en todo tiempo y lugar. Bueno, habría que ver dependiendo del tiempo y la cultura, tal vez, dirá la semiótica. Lo mismo ocurre con el enfoque de las obras maestras. Esto es una obra maestra. Hitchcock hace todas obras maestras. Entonces surge este enfoque en Estados Unidos
el enfoque en los directores, que a pesar de las dificultades técnicas logran la mirada personal del mundo. Entonces, como logran la mirada personal del mundo, es una obra maestra. Se estudia la historia del cine por periodos, el periodo de iniciático, el periodo surrealista, el periodo expresionista, el neorrealista, etc. Pero tal vez se limita a la metodología, no lo podemos saber. Entonces ponemos el ejemplo acá de Griffith, de un director que dirigió, por ejemplo, películas como Intolerancia o El nacimiento de una nación, con un montaje paralelo. Este es uno de los que avisoró todo el tema de montaje paralelo y que a Sergei Eisenstein le interesó y lo tomó. Pero la película El nacimiento de una nación, hoy en día sabemos que es una película que ensalza el Ku Klux Klan. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿era un genio o era un racista? Bueno, era un genio porque su obra es una obra maestra. Desde el enfoque de las obras maestras vamos a ver obras maestras, y era además una persona racista. O Walt Disney, decimos, bueno, tenía ciertos pensamientos, ciertas polémicas en sus declaraciones, y ha hecho obras maestras, sí, ha hecho obras maestras y ha educado a toda una generación de personas, pero vamos a tener que separar las obras maestras del autor. Y acá, respecto de este enfoque de las obras maestras y el enfoque estético, bueno, hay un aporte de la semiótica, ¿sí? Es una crítica a lo estético. ¿Cuál es el criterio para determinar qué es una obra de arte y qué no es una obra de arte? Entonces vamos a ir a aquellas modalidades en que el cine aporta significado. Cuando aporta significado, bueno, entonces sí vamos a estar enfrente a una obra de arte, al arte. Si no aporta ningún significado y nos olvidamos de la película de un día para otro al verla, bueno, entonces no vamos a estar frente a una obra de arte. Pero dice la semiótica, el enfoque de estas obras de arte, de obras maestras o del enfoque estético, es más bien estático. Entonces la semiótica dice, en realidad la película hay que ver si tiene buen envejecimiento, mal envejecimiento, cómo es, si es un objeto dinámico, si, dentro de relaciones internas y externas. Difícilmente vamos a poder analizar en este curso no sé, algunas películas que tengan que ver con parodias del cine de terror, porque ahí no vamos a tener mucho para sacar el significado. Entonces, ese objeto no va a ser muy dinámico, no vamos a poder hablar de relaciones internas y externas, entonces lo vamos a tener que dejar de lado. Y el aporte del neoformalismo, es decir, de los formalistas, es cómo la pregunta que ellos se hacen, y hay hipotéticas respuestas, es cómo se arma un film, cómo se arma una película por el entorno en un momento histórico preciso, ¿sí? También es importante a veces el contexto. Esto es como para ver, o sea, vemos los enfoques, ¿no es cierto? El enfoque estético, es decir, desde dónde se posicionan para la hora de hacer un enfoque estético de películas, ¿sí? Entonces, van a ir determinando y van a ir analizando película tras película para ver sobre todo la estética y si se trata de una obra maestra o no. Después vamos a tener el enfoque tecnológico, que es rastrear el inicio científico que permitió que se pueda concretar el cine hasta el último avance de la tecnología. Por lo tanto, la misma tecnología pasa a ser el elemento que vamos a analizar. Entonces, en el enfoque tecnológico vamos a tener una motivación social, una económica, una política. Vamos a ver cuáles son los determinismos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el auge de la inteligencia artificial. ¿Qué hace el cine respecto de este avance sobre la inteligencia artificial? Entonces ya el enfoque tecnológico no importa acá al ser humano, la estética, la persona, ni nada, sino la técnica. Y puse acá un afiche de El cantante de jazz, que es considerada la primera película no muda, es decir, con sonido, que le agrega sonido al cine. Antes de El cantante de jazz, el cine era mudo. Entonces, por el avance tecnológico, las películas pueden ser sonoras, ¿sí? Entonces,
El enfoque tecnológico de lo que va a analizar es toda la historia del cine desde los avances tecnológicos. El enfoque social, bueno, cine como mensaje. Y acá debo decir que la palabra mensaje no me gusta mucho. El cine no da mensaje, no da ningún mensaje. Es una posición tomada de un director. Como les decía anteriormente, es una tesis, una afirmación sobre el director. ¡Ay, qué linda esta película, el mensaje que dio! Mensaje esperanzador. No, bueno, sí, qué sé yo. Dio ese mensaje esperanzador para vos, tal vez. No sé si para mí es un mensaje esperanzador, pero bueno, suele decirse, ¿no? Qué lindo el mensaje que deja tal película. Tal vez se puede ver más en películas de dibujos animados, como mensajes de aprendizajes para los niños y demás, pero en realidad el cine no tiene que aspirar a eso, ¿sí? Y el enfoque social es, bueno, el equipo, el análisis de sus actores, los directores, el entorno, el contorno, el contexto, el todo. Entonces las películas, las preguntas que se hacen en este enfoque es: ¿quién hace los films, las películas? ¿Por qué motivo? ¿De dónde viene el director? ¿Cuál es la historia del director? ¿Los actores? ¿Qué hicieron los actores? ¿El productor? ¿El guionista? El director de arte, es decir, que es el que define la estética, va a ser una estética minimalista, ¿no? Ejemplo, las de Wim Wenders, las películas de Wim Wenders. De todo aquello relacionado con la imagen. Entonces supervisa el director de arte A, el vestuarista, el escenógrafo, el maquillador, el iluminador. Bueno, a los técnicos, por ejemplo, el sonidista, los asistentes. Otra pregunta que se hace el enfoque social es: ¿quiénes reciben los films? A propósito de lo que hablábamos las otras clases de quién los financia a los films, con qué objeto, con qué propósito. La película merece ser vista por muchos, por pocos, por menos, de qué forma, por qué. Bueno, hay una polémica hoy en día instalada desde este enfoque social. ¿Sí? Es un enfoque social que se le hace al cine, que antes tal vez no había, porque el cine se llenaba siempre, hubiera o no una película de cine de autor o una película como más comercial. Otra de las preguntas que se hace el enfoque social es: ¿qué se ve en el momento de recepción de un texto fílmico? ¿No? ¿Y cómo y por qué? ¿Por qué fue la gente tanto a ver Joker en su momento? Y que tal vez si Joker se hubiese estrenado un poco antes o un poco después, tal vez no. Son preguntas retóricas a veces. ¿De qué forma se examina o se juzga una película? ¿Quién lo realiza? ¿Por qué? Entonces acá vamos a ver los enfoques de las historias de los festivales. ¿Qué festivales son los categorizados clase 1? El de Cannes, el de Mar del Plata. A diferencia de los premios, ¿qué premian los premios, como los Oscars? ¿Qué premian los festivales? Después vamos a tener el enfoque económico. ¿Sí? El enfoque económico se pone el foco, valga la redundancia, en la producción, en la distribución y la exhibición de películas. Acá no va a importar ni el contexto ni las preguntas que nos hacemos desde lo social, sino meramente la taquilla, lo que me genere como en tanto industria. Entonces, a propósito de esto, les voy a dar un ejemplo de cómo puede ser el análisis de un enfoque desde lo económico. Bueno, podemos decir que hacia la década del 20 comienza a surgir en Hollywood, es decir, en el oeste de Estados Unidos, el Star System, que es un sistema de contratación de exclusividad de las grandes estrellas. Entonces te voy a convertir en estrellas, pero vas a tener que firmar un contrato de exclusividad. Y a partir de ahí aparecen las grandes productoras cinematográficas, que las productoras cinematográficas van a ser las que van a llevar a Estados Unidos al cine como industria. Entonces lo que hace el enfoque económico es estudiarlo cómo es que se origina una industria. Entonces, por ejemplo, Griffith, el que les había comentado yo, que había filmado El nacimiento de una nación, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y Charles Chaplin fundan United Artists. La productora United Artists, ¿sí? Todos ellos se juntan y forman esta productora. Y
a la par se va a formar la Paramount en Detroit, ¿sí? Y la Paramount, sobre todo, se va a encargar no tanto de producir tantas películas, sino de ser la distribuidora de las películas. Va a armar una cooperativa que se le va a llamar el Booking Office o el Block Booking, ¿sí? Y durante muchos años la Paramount se va a encargar de distribuir las películas. Entonces, en la selección de películas, de hasta dónde llega, o sea, para que el espectador las reciba, la selección va a estar de la mano de la Paramount. Y después va a haber como una especie de acuerdo tácito de qué temáticas o qué temas van a producir las películas. Desde qué estudio es el que va, qué estudio o productora es el que se va a encargar de dirigir determinadas temáticas. Entonces así vamos a tener la Paramount, además de distribuir las películas, se va a encargar de producir y dirigir películas de entretenimiento, como por ejemplo Los Hermanos Marx, o algunas un poco dramáticas como el cineasta Cecil B. DeMille. Esto estamos hablando de la época, ¿no es cierto?, de este inicio del Star System, hacia la década del 20. Las películas que tengan más glamour, que sean como más románticas, bueno, por ejemplo las de Greta Garbo, las de Clark Gable, las de Joan Crawford, la MGM. Las que tengan más realismo, que sean más del cine noir o cine oscuro, cine policial, Humphrey Bogart, Bette Davis y James Cagney, la Warner. A ver si me faltó. Las de western, las 20th Television. Perdonen mi inglés los traductores, por favor. Los musicales, la RKO, ¿no es cierto? Se van las de Fred Astaire, las de Ginger Rogers, todo lo que sean comedias musicales se va a encargar la RKO. Es decir, cada productora se va a encargar de filmar un género, y va a aparecer un género, ¿no? Y ahí va a aparecer la teoría de los géneros. Porque en principio las películas pueden ser inclasificables. Puede tener algo de drama, de suspenso, de emoción, de llanto, de risa, Bueno, no, acá como que va a haber compartimentos estancos. Hasta, bueno, un poco antes, cuando en 1928 una productora incipiente decide hacer un juicio contra estas productoras por monopolio, por oligopolio en realidad. Entonces se deja sin efecto este oligopolio. Y después, en el 46, se hace otro juicio en donde se declara ilegal el block booking, que había claramente un monopolio en donde la Paramount se dedicaba a distribuir las películas, ¿no? Entonces se apela, bueno, en la apelación del 48, todos los estudios deben vender sus cines porque producir películas y venderlas a la vez es una práctica monopólica. ¿Qué pasaba? Que también eran dueños de los propios cines. Entonces, comenzó a ser el principio, ¿sí?, hacia la década del 40, del fin de este Star System y del fin de esta cosa del sistema que hoy en día también se estudia en las escuelas de cine, de preproducción, producción, rodaje, postproducción, como un sistema como para rodar películas y lo más rápido posible. Y otro tema a tener en cuenta es de un enfoque, yo diría, no sé si es un enfoque económico, es más un enfoque social, esto del Código Hays, que si quieren después les explico en qué consistió el Código Hays, que se hizo un juicio, se derogó la ley del Código Hays en el 52, un código que había nacido en el 30 porque violaba la libertad de expresión, pero que hoy en día, solo diré esto, después si quieren profundizamos sobre el tema, pero que hoy en día tenemos nuestro ojo adiestrado por el Código Hays. Nos escandalizan ciertas escenas respecto de otras que nos parecen más naturales. En fin. Después tenemos el enfoque marxista. Bueno, uno de los referentes actuales del enfoque marxista, el más emblemático, digamos, de este enfoque es Slavoj Žižek, en donde habla justamente de que la superestructura causó formas de ideologías, ¿no? Y que en el cine también podemos ver
una parte hegemónica, hay un cine hegemónico, cómo la clase dirigente refuerza este concepto de cine hegemónico, el cine al que hay que ir a ver, hay que llenar los cines, y que es el cine que verdaderamente sirve, y otro, que es claramente una visión capitalista, y que otro se habla de un cine oprimido, ¿sí? De creencias, principios, valores y morales. Bueno, y las distintas morales. Y hay este es el fotograma de una película que se llama La guía perversa de las ideologías, y habla un poco de que el cine incluso es perverso en este punto, ¿no? Ideológico. Y analiza algunas películas. Es una película que todavía estoy buscando, así que el que la encuentre me chifla. Bien, y después tenemos otros enfoques, como el enfoque como técnica, es decir, que nos vamos a dedicar a analizar o a estudiar los medios que permitieron la evolución del cine. No como tecnología, sino la técnica. Filmamos en 8M, después filmamos, hasta filmar en celulares, etc. Ya los medios más específicos. El enfoque como industria, en donde hay como un análisis de comportamiento del consumidor, es decir, qué cambios hay en el espectador. Entonces, ahora les está interesando al espectador las películas de terror. Bueno, vamos a filmar 600.000 películas de terror. ¿Y qué posibilidades nos da la técnica? ¿Para qué? Para formar industria. El enfoque de las formas como camino de expresión. En este enfoque vamos a analizar cada una de las películas en donde va a estar presente las reminiscencias o las inspiraciones o la presencia de la pintura, la música, la literatura y las otras artes, la arquitectura, por ejemplo. Camino de expresión. Entonces, en estos 9 enfoques, ¿sí? El enfoque que nosotros les hemos dado o le hemos dado al curso Cine, Derecho y Sociedad es el enfoque social. No hemos hablado ni de un enfoque estético, ni de un enfoque de las obras maestras, ni de uno tecnológico, solamente lo hemos mencionado, pero lo que nuestro foco está puesto en el enfoque social, ¿sí? Cómo impacta a la sociedad el cine y viceversa, cómo el cine es impactado por la sociedad. Bien, dicho esto, podemos aventurarnos y decir que el cine es arte, es porque permite diversas interpretaciones, es industria, en tanto sea una rentabilidad, y es entretenimiento, ¿sí? Y le agrego el cine es comunicación, comunica todo el tiempo. Bien, antes de seguir, ¿alguna duda, consulta? Quiero saber si se cortó la comunicación, si estoy hablando sola, ¿algún comentario? Está todo claro, profe. Todo bien, profe. Bien. Todo perfecto, dice Cele. Perfecto. Bueno, Celeste, ¿vos querés agregar algo a propósito desde tu visión de actriz? Porque me interesa. Por ahí está sin sonido, pero... No sé qué podría agregar porque has dicho todo. Me parece bien. muy interesante, no lo había visto desde un punto de vista teórico así. Listo, por si querés hacer algún comentario o modificar algo, por eso. No, lo voy a hacer como de esto que vos decís que eso de encasillar en géneros a las películas es como, lo hago desde el punto de vista de espectadora, sí, como que juega en contra a veces para que las personas puedan ver una película, sí, encasillarlas dentro de un género, porque podemos decir, por ejemplo, Bailarina en la oscuridad es una comedia musical, pero de comedia no tiene nada. Entonces como que hay en eso como, sí, estereotipos también, ¿no? Desde lo que vos estás explicando, desde los 40, de los 30, los 40 que empezaron a ver estos estereotipos y esta mercantilización como del cine en esta división que se hicieron del mercado, digamos. Exactamente. Así que por ahí me parece que hay como hay películas que son como inclasificables dentro de estos géneros y que está bueno por ahí que no tengan clasificación para que la gente pueda acceder a verlas sin el prejuicio, digamos, de lo que va a ver. Totalmente. Gracias, Ele.
Bueno, quería yo volver un poco al montaje, que es lo que diferencia al cine de las demás artes, que es esta edición, que es esta